Ahora me queda más claro por qué Omar Fernández le ganó a Guillermo Moreno. ¿Por qué esta campaña, esta estrategia que implementó Omar Fernández fue letal, fue eficiente y fue muy creativa? Y es que con las declaraciones que acaba de dar Francisco Javier, ese estratega político, ese gran estratega electoral, debo de reconocerlo que Francisco Javier ha sido parte fundamental de los triunfos del PLD, y da esta sorpresa diciendo que se reunió varias veces con Omar Fernández para aconsejarlo, para asesorarlo durante su campaña. Y eso yo no lo sé si Danilo Medina lo sabía, me cuestiono yo aquí, porque acuérdense que Francisco Javier es un hombre de Danilo Medina, un hombre que se hizo muy solidario a él desde que Danilo Medina estaba en contra de la alianza. Danilo Medina no quería apoyar a Abel Martínez. Acuérdense que Francisco Javier le renuncia a Abel Martínez como director de su campaña y de alguna manera hace lo que Danilo diga de alguna forma. Porque todo el mundo sabía que no era de su agrado Abel Martínez para la candidatura del PL para Danilo Medina. Por eso es que este señor llamaba Alianza Rara y también hizo esta declaración de que el partido que quedara en tercer lugar iba a desaparecer. Ya se le está cumpliendo a Danilo Medina esa palabra profética. El PLD va a desaparecer. No va a ser más que otro partidito por ahí, desde mi punto de vista, porque ya la sociedad no cree en eso. Aunque hagan toda una reforma estructural, aunque hagan todo un cambio de rostros, de que le den nueva oportunidad a jóvenes, de que vengan estos nuevos políticos y que ya esos viejos políticos se deslinden completamente, que dudo mucho eso, del PLD, ese partido ya no tiene credibilidad para la sociedad. Y más con lo que vino demostrando Danilo Medina, su máximo líder hasta ahora, durante toda esta campaña electoral. Si hay alguien que le está haciendo daño al PLD, desde mi punto de vista, es el propio Danilo Medina. Porque es su partido, porque a él le costó mucho trabajo llegar a donde está. A él le tocó humillaciones, desplantes, a él le tocó retirarse por un tiempo, a él le tocó que lo traicionara Leonel, a él le tocó que el Estado lo venciera, en fin. Danilo Medina se echó ese partido a los hombros, ha guayado yuca, como se dice aquí, ha trabajado mucho como para que de un momento a otro suelte ese poder del partido. Ya el mismo Charlie Mariotti lo dijo. Sí, vamos a renunciar, ¿no? Ya no vamos a aspirar nueva vez al cargo, mejor dicho, no vamos a aspirar a nuestros cargos otra vez. El expresidente Danilo Medina va a retirarse, pero va a seguir siendo el líder absoluto del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les estoy diciendo, que Danilo Medina no va a dejar de mandar en el PLD. Y mientras Danilo Medina esté ahí, es el propio enemigo del PLD, porque no va a permitir que caras nuevas, que liderazgos nuevos, no va a permitir mucho menos que Abel Martínez se haga cargo de eso. Ahora Danilo Medina está mandando ahí a sus máximos colaboradores a decir que si el PLD está como está ahora fue por culpa de Abel Martínez, por culpa del candidato. Pero bueno, volviendo a Francisco Javier, vean lo que dice en la mañana, en el programa Sol de la Mañana. Vean cómo impactó esta noticia. ¿Por qué Omar gana la senaduría de la capital? Por joven. Omar no ganó por joven. Omar ganó porque aplicó una estrategia correcta. Yo me reuní varias veces con Omar. Hay 4 recomendaciones que yo le hice. 3 no se pueden decir. Pero la última vez que yo me reuní... Una de ellas, yo estoy seguro, y él la aplicó por el librito, no atacar a Luis. Claro, la primera. No atacar a Luis. La primera vez porque que él era beneficiario de un voto PRMista. La primera vez que se le alejaba atacando a Luis. La primera vez que hablé nunca con atacó Omar, a Luis. Que fue con esa humildad, porque el político que no es humilde está condenado al fracaso. Así es. Oye, yo vengo aquí para ver qué es lo que tengo que hacer. Oye, Omar, todo lo que tú estás haciendo está bien. Sigue siendo como tú eres y tú vas a triunfar. Ahora te voy a dar una recomendación.
Tu papá es candidato a la presidencia, pero tú no eres el vocero de tu papá. Tu papá tiene sus voceros. Y el mejor vocero de tu papá es el mismo. Ahora, esto que te voy a decir, cada vez que tú ataques a Luis Abinader, te vas a quitar 2% de arriba. Porque hay un 32% de los que dicen que simpatizan por el PRM, que van a votar por Luis, dicen que van a votar por ti. Entonces, Luis tiene más solidez en ese voto que tú. El único peligro que tenía Omar para ganar la senaduría de la capital, nada más era uno. ¿Cuál? Pero que en el PRM no se dieron cuenta, Farideh Raful. Porque Farideh sí podía consolidar todo el voto del PRM y de Luis Abinader. Total. Pero Omar tuvo suerte, y la suerte es una categoría histórica. Sí que le hizo caso Omar Fernández a Francisco Javier, porque yo nunca lo vi atacando a Luis Abinader y tampoco lo vi como vocero de su papá. Esto y otras cosas más hicieron que Omar Fernández ganara la senaduría. ¿Y de qué forma? Con una pela, ¿no? Con un porcentaje muy alto en comparación de su principal contrincante, Guillermo Moreno. Qué importante es este personaje en la política dominicana, Francisco Javier, que me parece, muy en lo personal, que sí es un gran político. Este sí es político. Y además es un estratega de las elecciones. Él es una clave, una pieza clave de los éxitos electorales que tuvo el PLD. Este señor Francisco Javier era el que estaba armando esa maquinaria electoral perfecta de la cual se hablaba en el 2008, en el 2011, en el 2012 del PLD. Si Danilo Medina y Leonel Fernández no hubieran cometido este grave error, difícilmente al PLD se le iba a poder sacar del poder. Pero ahí están las consecuencias de tomar la política como personal, de guardar ese rencor, ese odio que tienen entre esos dos personajes que en su momento cada uno fueron líderes absolutos del Partido de la Liberación Dominicana y ahora están pagando las consecuencias. Danilo Medina no se ha dado cuenta que sus palabras proféticas causan mucho impacto. Y para mí, aunque el PLD tenga una metamorfosis en todos sentidos, ya la gente no va a creer en el PLD. Díganme, por ejemplo, si todos estos cambios que hubo en aquel momento del PRD, la gente volvió a creer en él. ¿Cuándo volvió a ser gobierno el PRD después de Hipólito Mejía? Nunca más. Después de esta separación entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas, cuando se queda Miguel Vargas con el PRD, ¿qué volvió a hacer políticamente, electoralmente? ¿Y qué significó para el pueblo el PRD? Nada. Y esto va a suceder exactamente con el Partido de la Liberación Dominicana. No importa quién llegue, no importa si son jóvenes, no importa si son caras nuevas. El hecho de que haya un color morado y las siglas PLD, ya la gente, la mayoría del pueblo dominicano lo repugna, porque ya sabe y se ha dado cuenta que todos son igual. Por eso lo sacaron del poder. Al dominicano no se le puede dar algo que durante tanto tiempo lo llegó a hartar. Ya el pueblo dominicano se cansó del PLD. El pueblo dominicano en su momento se cansó del PRD, se cansó del Partido Reformista, en fin. Ahora se le está dando la posibilidad, el pueblo le está dando la posibilidad, a la fuerza del pueblo, le está dando la posibilidad de que puedan hacer un buen trabajo al PRM. Más allá de que si el PRM compró las elecciones, como dice Leonel Fernández, más allá de que se utilizaron los recursos del Estado, que eso mismo se decía en todos los periodos del PLD, cuando ganó Leonel, cuando ganó Danilo, cuando vuelve a ganar Leonel, cuando vuelve a ganar Danilo, todos los periodistas, todos los análisis, toda la oposición decían lo mismo, que el PLD estaba ocupando dinero del Estado para la campaña electoral, o sea que eso a mí no me sorprende. Lo que quiero decir es que la sociedad dominicana se ha hartado, como dicen aquí, y ya no quieren darle posibilidad al PLD.
está dando su voto de confianza a la sociedad ante estos dos nuevos partidos, y por algo son los dos principales a partir de estas elecciones pasadas. La Fuerza del Pueblo, que finalmente es un desprendimiento del PLD, que cada vez más PLDistas están pasando a la Fuerza del Pueblo, pero que finalmente es otro partido en el punto de vista de tener otro color, de tener otro eslogan, aunque sigan siendo los mismos personajes, pero de alguna manera eso influye. Aunque ustedes no crean, influye el color, las siglas, el eslogan, el nombre del partido. Ahora a Omar Fernández le toca hacer una labor muy, pero muy objetiva, una labor que realmente sea congruente entre lo que ha venido diciendo en campaña y con lo que va a hacer durante estos 4 años como senador, porque eso va a depender también de qué tan fuerte se va a volver la Fuerza del Pueblo. Porque acuérdense que la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores la tiene el PRM. Entonces, si Omar Fernández, que es y se va a convertir en la figura clave, en la figura principal de la Fuerza del Pueblo, porque Leonel, quiera o no quiera, siga dando sus patadas de ahogado, Leonel Fernández quiera seguir teniendo permanencia en el sistema político con sus declaraciones, con que sus ruedas de prensa, con cada cosa que haga. Ahora se acaba de inventar que se robaron las elecciones y se va a seguir inventando cosas para él seguir teniendo presencia en el tablero político. Quien va a tomar esa antorcha va a ser Omar. Y si Omar trabaja bien estos 4 años, que realmente muestre ser un senador que necesita la República Dominicana y que se va a deslindar completamente de su papá, puede llegar a ser el líder máximo de la Fuerza del Pueblo. Miren cómo la sociedad le dio un gran voto de confianza al PRM, cuando el PRM es un desprendimiento también del PRD. Y hubo grandes personajes históricos del PRD que se pasaron obviamente al PRD. Vamos a quitar a Hipólito Mejía y a Luis Abinader, que son los dueños del PRD. Pero otros personajes, ¿no?, como Chu Vázquez, etcétera, Ramón Alburquerque, etcétera, no formaron la alta dirigencia del nuevo PRM. Le dieron oportunidad a jóvenes con otra cara, como José Ignacio Paliza, como Carolina Mejía, y eso a la sociedad le gustó. O sea, no hicieron al PRM, ¿no?, con altos dirigentes del PRD para que ocuparan puestos importantes, porque si no iba a seguir siendo lo mismo. Y ahí está el resultado del PRM. Vuelven a ganar las elecciones, gana primero Luis Abinader, vuelve a reelegirse, y ahí el PRD vuelve, ¿no?, a tener esa importancia en el sistema de partidos, y cada vez crece más. Estés de acuerdo o no esté yo de acuerdo, seas PRMista o no, entienden, no estoy defendiendo al PRM, simplemente analizo lo que está sucediendo para que podamos entender. Yo tampoco soy de la Fuerza del Pueblo y tampoco soy de Omar Fernández, pero esto es lo que se está demostrando en este tablero de la política dominicana. Poco a poco el tiempo va a ir desapareciendo a Leonel Fernández. La edad, el hartazgo de la gente, el alto rechazo, ya perdió 2 elecciones consecutivas. Ya él tiene que pasar a quedarse en Funglode con sus libros. Pero ahora Omar Fernández, que viene con toda esta estrategia tan contundente de cómo se gana una senaduría, de lo joven, de lo que va a ser, de la gran aceptación que tiene Omar Fernández en todos los sectores de la sociedad, entonces su trabajo debe de ser constante, debe de ser responsable, debe de ser con resultados, para que eso haga que él se vuelva el líder máximo de la Fuerza del Pueblo. Y eso va a venir con el tiempo, pero ya el PRM se está preparando para la nueva reelección, o mejor dicho, para mantener el poder después del 28. Ya se habla de Carolina Mejía como nueva presidenta de la República Dominicana, contagiada por este triunfo de Claudia Sheinbaum en México, la primera presidenta de México, ¿no?, la presidenta del Perú también, que es mujer, y en fin, porque el Abinader no tiene candidato todavía, no tiene un hijo predilecto todavía. Hipólito Mejía, que mantiene ese poder tan fuerte en el PRM, en el gobierno, que su hija va a apoyar y quiere que sea así, que Carolina sea la mujer que presida la candidatura del PRM en el 2028. Y eso ya se está trabajando. Y Omar Fernández se va a enfrentar ante eso, porque a Omar Fernández lo están orillando a eso.
Y no es tiempo de Omar Fernández, todavía en el 28 no lo es. Pero ya los medios de comunicación, esos periodistas lambones, esos periodistas o líderes de opinión que están al servicio de esa gente, ya están encaminando y poniendo. Y ustedes van a ver dentro de 1 o 2 años cómo van a poner a esos 3 personajes, ¿no? Carolina Mejía, David Collado y Omar Fernández. Y entre esos, si no es que pasa otra cosa, si no es que Luis Abinader no saca a su muñequito, no saca a su relevo, que yo espero que sí lo va a sacar. Yo el otro día en un video dije, denle 2 años a Luis Abinader para que saque su candidato. Y entonces van a competir David Collado, que no es ni de Hipólito ni de Luis Abinader, sino de Juan Vicini. Va a competir Carolina Mejía, que es de Hipólito, y falta el de Luis Abinader. Esa es la gran sorpresa que va a dar el PRM y Luis Abinader dentro de 2 años. Ya yo puse mi hipótesis en videos anteriores que para mí ese hombre clave, ese que va a sustituir a Luis Abinader, ese consentido para mí es Eduardo Sanz Lobatón. Y más si lo dejan el mismo puesto de aduanas para que siga trabajando como sigue trabajando, va a ser el que va a competir contra Collado, Carolina y Eduardo Sanz Lobatón. Yo creo, ese es mi muy humilde punto de vista por lo que estoy viendo y porque además tiene una excelente relación con el presidente de la República. Son muy amigos y confía plenamente en él. Así que Omar Fernández tiene una labor muy importante que hacer durante estos 4 años. Y ya la gente tiene que irse despidiendo de ese color morado porque no van para ninguna parte. Ninguna parte. Nadie puede salvar al PLD. Nadie ni nada. El mismo presidente de su partido dijo que iba a desaparecer y él está haciendo todo lo posible porque sea así. Y el máximo enemigo dentro del PLD es Danilo Medina. El enemigo está en casa. Esa es mi opinión. Recuerden, soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos hasta la próxima.